Imagina un momento de tensión, donde dos hombres poderosos, Caifás y Poncio Pilato, están a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese encuentro tras bambalinas? ¿Sería posible que un acuerdo secreto se haya hecho entre el sumo sacerdote de Jerusalén y el gobernador romano, sellando el destino de Jesús? El nombre de Caifás es conocido por muchos como aquel que orquestó el juicio de Cristo, pero hay una parte de esta historia que permanece oculta. Una trama que puede haber sido más compleja de lo que revelan los evangelios. ¿Por qué Pilato, que inicialmente parecía dudar, terminó cediendo a la condena de un hombre que él mismo creía inocente? ¿Y cuál fue el verdadero papel de Caifás en este desenlace trágico? Hoy, vamos a desvelar los secretos detrás de esa fatídica decisión y explorar las evidencias de que un oscuro acuerdo pudo haberse sellado entre estos dos líderes. Prepárate para un viaje de revelaciones que desafiará lo que conoces sobre la crucifixión de Jesús y el impacto que este acuerdo tuvo en toda la historia del cristianismo. Para entender la profundidad de esta historia, primero debemos sumergirnos en la enigmática figura de Caifás. ¿Quién era este hombre, capaz de influir en la mayor decisión de la historia cristiana? Caifás no era solo un sacerdote común, ocupaba el cargo más poderoso dentro de la religión judía de su tiempo, el sumo sacerdote de Jerusalén. Este título no era solo espiritual, sino que también conllevaba una enorme responsabilidad política. Caifás, durante 18 largos años, mantuvo un control absoluto del Sanedrín, el consejo que gobernaba los asuntos religiosos y, en muchos aspectos, la vida cotidiana del pueblo judío. Imagina a un líder que navega en aguas peligrosas, tratando de equilibrar las expectativas religiosas de su pueblo con las implacables exigencias de la ocupación romana. La posición de Caifás era estratégica y arriesgada. No solo lideraba al pueblo judío en sus prácticas religiosas, sino que también actuaba como intermediario entre ellos y los romanos. Esto significa que su supervivencia política dependía de complacer a dos fuerzas opuestas: los líderes religiosos y los gobernantes extranjeros. Roma permitía que los judíos practicaran su religión, pero bajo ciertas condiciones. Necesitaban a un mediador que controlara el fervor religioso y evitara cualquier rebelión contra el imperio. Y es aquí donde entra Caifás. Para muchos, era visto como el protector de las tradiciones judías, pero para otros, especialmente sus críticos, Caifás era un colaborador, alguien que mantenía su posición de poder a costa de traicionar los intereses de su propia fe. Este papel de Caifás como un manipulador político es fundamental para entender su implicación en la crucifixión de Jesús. Veía en Jesús una amenaza no solo para la autoridad religiosa, sino también para la delicada relación que había construido con Roma. Si Jesús continuaba predicando y ganando seguidores, esto podría provocar una rebelión, algo que pondría en riesgo el frágil equilibrio que Caifás luchaba por mantener. Así, Caifás no era solo un sacerdote centrado en lo espiritual, era un estratega, un hombre que comprendía el poder político de su posición y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para preservar ese poder. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde fue capaz de llegar para garantizar que su posición no se viera afectada? ¿Hizo Caifás un acuerdo con Pilato para evitar un conflicto mayor y salvar su propio pellejo? Y si es así, ¿cómo selló esto el destino de Jesús? Para comprender completamente el papel de Caifás y Poncio Pilato en la condena de Jesús, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en medio de uno de los periodos más turbulentos de la historia de Israel. Imagina un país al borde de una convulsión, donde las tensiones religiosas y políticas hierven justo debajo de la superficie. Este era el escenario de Jerusalén a principios del siglo I. Bajo la opresión del Imperio Romano, el pueblo judío vivía en una tensión constante, anhelando la liberación mientras luchaba entre la sumisión a sus dominadores y la preservación de sus milenarias tradiciones. Los romanos dominaban con mano de hierro, pero al mismo tiempo permitían cierta autonomía religiosa a los judíos, una concesión frágil, mantenida a través de acuerdos con líderes locales como Caifás. La ciudad sagrada de Jerusalén, con su majestuoso templo en el centro, era tanto el corazón religioso como un barril de pólvora político. Cualquier disturbio, cualquier llamado a la revuelta, podría llevar a una brutal represión romana, algo que Caifás y otros líderes religiosos temían profundamente. Caifás sabía muy bien que mantener la paz significaba preservar su posición y evitar que los romanos destruyeran lo poco de autonomía que le quedaba al pueblo judío. El gobernador romano, Poncio Pilato, por otro lado, era conocido por su crueldad e impaciencia. Pilato había sido enviado a una tierra que despreciaba, rodeado por un pueblo que no comprendía, y enfrentaba una resistencia que podía estallar en cualquier momento. Para él,
La paz significaba control, y cualquier amenaza a esa paz, como un líder carismático que atrajera multitudes y hablara de un reino que no era de este mundo, debía ser rápidamente neutralizada. Es en este punto donde las tensiones religiosas y políticas se entrelazan. Por un lado, los judíos, liderados por Caifás, ansiaban mantener el orden y evitar el caos, incluso si eso significaba sacrificar a un profeta que algunos consideraban el Mesías. Por otro lado, Pilato, que veía en Jesús una posible chispa para una revuelta, sabía que ceder a la petición del Sanedrín de condenarlo sería el camino más fácil para evitar un conflicto mayor. Las multitudes que seguían a Jesús y los mensajes que él predicaba, de un reino divino, de justicia y de amor, amenazaban la estabilidad no solo religiosa, sino también política. Los romanos no querían una revolución, y Caifás no podía permitir que un movimiento mesiánico se expandiera, pues sabía que Roma no dudaría en aplastar cualquier rebelión, aunque eso significara arrasar el templo y destruir todo lo que quedaba del control judío sobre Jerusalén. Así, el escenario estaba preparado. Por un lado, un líder religioso desesperado por proteger su posición y la paz. Por el otro, un gobernador romano dispuesto a hacer lo necesario para mantener el control. Jesús, el hombre que hablaba en nombre de Dios, quedó atrapado en medio de este explosivo contexto. El encuentro entre Caifás y Pilato sería, por lo tanto, un momento decisivo, donde las fuerzas políticas y religiosas se alinearon en un único propósito: evitar el caos, aunque eso costara la vida de un hombre que apenas comenzaba su revolución espiritual. Ahora que entendemos el tenso y volátil escenario en el que se encontraba Jerusalén, la pregunta que queda es: ¿qué ocurrió realmente en ese crucial encuentro entre Caifás y Poncio Pilato? Muchos relatos bíblicos hablan superficialmente sobre el juicio de Jesús, pero pocos profundizan en las conversaciones a puerta cerrada que sellaron el destino del Mesías. Lo que sabemos es que, tras bambalinas, parece haberse forjado un acuerdo de conveniencia entre el sumo sacerdote y el gobernador romano, cada uno con sus propios intereses, pero ambos convergiendo en la necesidad de eliminar una amenaza común. Caifás, como líder religioso y político, sabía que Jesús representaba un peligro para la frágil paz que había construido con Roma. Sus milagros, su creciente popularidad y, sobre todo, su mensaje de un reino divino despertaban una esperanza mesiánica en las multitudes. Y cualquier movimiento mesiánico era visto por los romanos como una chispa capaz de iniciar una revuelta. Caifás, por lo tanto, se encontraba en una encrucijada: permitir que Jesús continuara y arriesgar una rebelión que traería una respuesta violenta de Roma, o entregar a Jesús y garantizar la supervivencia de la élite religiosa y del templo. Por otro lado, Poncio Pilato, un hombre descrito por los historiadores como despiadado y pragmático, también se encontraba en una situación delicada. Aunque al principio se mostró reacio a condenar a Jesús, Pilato era consciente de la presión política que lo rodeaba. Su posición como gobernador dependía de mantener el orden, y cualquier tumulto o revuelta en Jerusalén podría significar el fin de su carrera, o algo peor, atraer la ira de Roma. Y fue entonces cuando Caifás, con su conocimiento de la política local y su habilidad para manipular situaciones, encontró una forma de convencer a Pilato. ¿Fue el encuentro entre ellos una simple discusión jurídica sobre el destino de Jesús? ¿O fue una negociación mucho más compleja, un verdadero intercambio de favores? ¿Qué habría ofrecido Caifás a Pilato a cambio de la condena de Jesús? ¿La posibilidad de calmar las tensiones con el Sanedrín? ¿La garantía de que no habría levantamientos? Tal vez incluso una promesa de que la élite religiosa ayudaría a mantener la paz bajo la ocupación romana, siempre que el gobernador colaborara con sus demandas. Lo que sabemos es que Pilato, aunque veía que Jesús no había cometido crímenes que merecieran la muerte, cedió a la presión. Pero esa decisión no parece haber sido solo un acto de debilidad. Por el contrario, parece que Pilato comprendió el valor de eliminar a Jesús para mantener la paz en Jerusalén y garantizar su propia seguridad política. Pero, ¿por qué se lavó las manos? ¿Será que, en el fondo, sabía que estaba siendo manipulado pero prefirió distanciarse de la responsabilidad final? ¿O fue esa una forma de reafirmar su autoridad, dejando claro que la decisión final era suya, aunque bajo la influencia de Caifás? Algunos estudiosos creen que el encuentro entre Caifás y Pilato no fue una simple imposición del Sanedrín sobre el gobernador. Al contrario, sugieren que fue una verdadera negociación. Ambos tenían algo que ganar con la muerte de Jesús. Para Caifás, era una cuestión de preservar el orden religioso y evitar el caos. Para Pilato, era una forma de evitar una insurrección y garantizar su posición como gobernador. Es interesante notar que, después de la crucifixión de Jesús,
No hubo ninguna revuelta significativa entre los judíos. Al contrario, se mantuvo la paz, al menos por un tiempo. Esto nos lleva a creer que el plan de Caifás funcionó perfectamente. Logró eliminar lo que él veía como una amenaza para la estabilidad sin provocar una respuesta violenta de Roma. Y Pilatos, por su parte, salió como un gobernante que mantuvo el orden, aunque a costa de un inocente. Pero ¿qué nos revela realmente este encuentro? ¿Sería Caifás solo un oportunista, usando su poder para manipular la política romana? ¿Y Pilatos era solo un peón en el juego de Caifás o en realidad un cómplice consciente? Una cosa es segura: ese momento, esa negociación, cambió para siempre el curso de la historia. El encuentro entre Caifás y Pilatos no fue solo una formalidad. Fue un juego de poder donde el destino de Jesús se decidió en nombre de la conveniencia política y religiosa. Y lo que quedó de esa alianza inesperada fue la crucifixión de aquel que muchos creían que era el Mesías. Cuando Jesús fue llevado al tribunal de Poncio Pilatos, ¿qué ocurrió realmente en esa tensa mañana en Jerusalén? Los relatos bíblicos nos dicen que Pilatos intentó liberar a Jesús, ofreciendo al pueblo la opción entre él y el notorio criminal Barrabás. Sin embargo, las multitudes clamaron por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pero, ¿ese clamor colectivo fue realmente un reflejo de la voluntad popular? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de esa escena histórica? Caifás, maestro en el arte de la política, sabía cómo manipular a las multitudes. El pueblo de Jerusalén no estaba naturalmente inclinado a pedir la muerte de Jesús. Después de todo, muchos lo habían visto realizar milagros, escucharon sus palabras de esperanza y creían que él podía ser el tan esperado Mesías. Pero, en la mañana del juicio, lo que parecía ser un clamor popular por la crucifixión de Jesús, tal vez fue algo mucho más orquestado, una escenificación cuidadosamente planeada por el Sanedrín para asegurar que el resultado final fuera la muerte de Jesús. Algunas teorías sugieren que la presión popular no fue genuina. El Sanedrín, liderado por Caifás, pudo haber influido o incluso colocado ciertos grupos dentro de la multitud para exigir la crucifixión. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto el pueblo estaba siendo manipulado por fuerzas políticas? La élite religiosa sabía que para obtener la cooperación de Pilatos necesitaban más que solo argumentos teológicos. Necesitaban un movimiento popular, o al menos la apariencia de uno. Pilatos, que ya estaba en una posición política delicada, estaba observando todo esto. Sabía que un gobernante que no satisfacía los deseos del pueblo podría enfrentar problemas. Lo último que quería era una insurrección. Entonces, al ver a la multitud gritando por Barrabás y exigiendo la muerte de Jesús, pudo haber visto en esto una salida. Aunque sabía que Jesús era inocente, al ceder a la voluntad del pueblo, o más bien, a lo que parecía ser la voluntad del pueblo, Pilatos se lavaba las manos de la responsabilidad. Sin embargo, aquí surge la duda: ¿fue Pilatos manipulado por Caifás y los líderes religiosos, o entendió el juego y optó por una solución estratégica? Tal vez sabía que permitir la crucifixión de Jesús calmaría los ánimos y, al mismo tiempo, preservaría su propia posición como gobernador. Pilatos pudo haber visto el clamor popular no como una manipulación, sino como una oportunidad para deshacerse de un problema político potencialmente explosivo. ¿Y qué hay del pueblo? ¿Fueron peones inconscientes en un juego mayor, movidos por la élite religiosa y política? ¿O realmente se dejaron convencer de que la crucifixión de Jesús era el mejor camino para mantener la paz en Jerusalén? Lo que sabemos es que, en ese momento crucial, las voces que se alzaron contra Jesús no reflejaban una decisión tomada con profunda reflexión, sino una acción precipitada, en medio de un clima de tensión y miedo. Este es uno de los misterios más inquietantes de esta historia: cómo el destino de un hombre cuyas palabras y actos inspiraban a miles, fue sellado por las voces de una multitud que quizás nunca comprendió la profundidad de lo que se estaba jugando. ¿Fue la presión popular una manipulación de Caifás? ¿O fue una jugada estratégica cuidadosamente planificada por Pilatos para garantizar que pudiera mantener su poder sin mancharse las manos con la sangre de un inocente? Cuando observamos los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, notamos que cada uno presenta una visión única de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, al profundizar en estas narrativas, comienza a emerger un patrón curioso. Hay detalles cruciales omitidos o, al menos, abordados de manera diferente en cada evangelio. Estas omisiones plantean una serie de preguntas intrigantes. ¿Estaban los evangelistas dejando deliberadamente fuera cierta información? Y si es así, ¿por qué? Un ejemplo clásico es la propia figura de Caifás y su papel en la condena de Jesús. Mientras que Mateo,
Marcos y Lucas mencionan el involucramiento directo del sumo sacerdote en el juicio de Jesús. El Evangelio de Juan ofrece una visión mucho más sutil, concentrándose más en el papel de Pilatos. Esto levanta la sospecha de que Juan, escribiendo en un periodo posterior y para una audiencia diferente, podría haber decidido omitir o suavizar ciertas implicaciones que podrían poner a la comunidad judía en un enfrentamiento más directo con el Imperio Romano. ¿Acaso Juan eligió proteger a la comunidad al omitir o minimizar el papel de Caifás en el complot para eliminar a Jesús? Otro detalle intrigante involucra el famoso lavado de manos de Poncio Pilatos. Esta escena, una de las más icónicas de la narrativa de la crucifixión, solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. En los otros evangelios, Pilatos es retratado como un gobernador que cede ante la presión popular, pero sin el dramático gesto simbólico de eximirse de la responsabilidad por la muerte de Jesús. ¿Por qué este detalle aparece en Mateo pero no en los otros? ¿Podría esta omisión ser un intento de los otros evangelistas de presentar a Pilatos de manera más suave? Tal vez para evitar fricciones con Roma. Estas diferencias se vuelven aún más complejas al analizar el papel de la multitud. En Mateo, el pueblo judío clama vehementemente por la crucifixión de Jesús diciendo: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Es una declaración poderosa, que responsabiliza al pueblo por la muerte de Jesús. Sin embargo, en los otros evangelios, esta dramática línea está ausente. ¿Qué habría motivado a Mateo a incluir esta frase? ¿Y por qué los otros evangelistas como Lucas y Juan optaron por no mencionarla? Quizás sea una cuestión de público. Mateo escribía para una comunidad judía que vivía a la sombra de las tensiones tras la destrucción del templo, mientras que Lucas y Juan tenían otras preocupaciones teológicas y políticas en mente. Y aún hay otra cuestión intrigante: la participación del Sanedrín en el juicio nocturno de Jesús. Mientras que Mateo y Marcos detallan la participación de los líderes religiosos, Lucas, por ejemplo, no menciona un juicio formal en la casa de Caifás. En lugar de ello, concentra su narrativa directamente en el encuentro de Jesús con Pilatos. Omitió Lucas este detalle deliberadamente, tal vez para aliviar la responsabilidad de los líderes judíos y enfocarse en el papel de Pilatos. Estas diferencias en los evangelios pueden interpretarse de dos maneras. Por un lado, pueden explicarse como variaciones naturales en las tradiciones orales que los autores de los evangelios heredaron. Cada uno eligió destacar ciertos aspectos que consideraban más relevantes para su audiencia. Pero, por otro lado, hay una perspectiva más intrigante. ¿Y si los evangelistas realmente omitieron deliberadamente ciertos detalles para moldear la percepción de sus lectores sobre los eventos? Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué más fue omitido o alterado a lo largo de los años? ¿Existen lagunas que podrían cambiar drásticamente nuestra comprensión de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús? Y, lo que es más importante, si algunos evangelistas tomaron libertades con ciertos detalles, ¿qué significa eso para la historia que conocemos hoy? Las omisiones y divergencias en los evangelios no solo abren espacio para el debate, sino que también revelan cómo la historia de Jesús fue moldeada por diferentes visiones y contextos sociales y políticos. ¿Qué más se perdió o quedó en las sombras? Cuando pensamos en el juicio y crucifixión de Jesús, es fácil centrarse en los aspectos visibles del drama. El enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos, la multitud clamando por su crucifixión, y el dilema moral de Poncio Pilatos. Pero detrás de esa narrativa pública, existe la sombra de algo más siniestro. Un acuerdo secreto entre Caifás, el sumo sacerdote judío, y Pilatos, el gobernador romano. Y ese acuerdo, cuidadosamente orquestado en los bastidores, puede contener implicaciones teológicas profundas que resuenan hasta el día de hoy. A primera vista, lo que tenemos es un acto de conveniencia política. Caifás necesitaba a Pilato para sancionar la muerte de Jesús, ya que los líderes religiosos judíos no tenían el poder de ejecutar a alguien bajo la ley romana. Pilato, por su parte, necesitaba a Caifás para mantener la paz en una región volátil, donde cualquier señal de insurrección podría causar problemas con Roma. Pero, ¿y si este pacto fuera más que un simple acuerdo político? ¿Y si el verdadero significado de este acuerdo estuviera vinculado a un propósito divino mucho mayor? Para entender esto, primero debemos observar el papel teológico que Caifás y Pilato desempeñan en la narrativa de la pasión. Caifás representa el sistema religioso de la época. Un sistema que se había vuelto rígido, legalista, y en muchos aspectos, distante del espíritu de justicia y misericordia que tanto enfatizaban las escrituras hebreas. Pilato, por otro lado, personifica el poder secular, el imperio romano, con su brutalidad,
pragmatismo y desprecio por la vida humana. Juntos, estos dos hombres se unen para ejecutar a Jesús, pero, paradójicamente, al hacerlo, están cumpliendo un plan que tal vez no comprendan completamente. En varios pasajes del Nuevo Testamento, la crucifixión de Jesús se describe como parte de un propósito divino. El propio Jesús, en sus conversaciones con sus discípulos, habla de la necesidad de su muerte como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. ¿Qué significa esto? Significa que, incluso mientras Caifás y Pilato hacían acuerdos secretos y manipulaciones políticas, de alguna manera estaban participando en un designio divino mayor, destinado a redimir al mundo. Piénsalo. Caifás creía que estaba eliminando una amenaza al orden religioso. Pilato, por su parte, veía la crucifixión de Jesús como una solución conveniente para evitar una rebelión popular. Pero lo que ambos no percibieron es que, al conspirar para quitarle la vida a Jesús, estaban preparando el terreno para uno de los mayores eventos en la historia cristiana: la resurrección. En otras palabras, incluso en su traición y egoísmo, estaban cumpliendo una profecía milenaria que anunciaba la venida de un Mesías que sufriría y moriría para la salvación del mundo. Este acuerdo secreto, que a primera vista parece ser solo una maniobra política, revela una profundidad teológica que va mucho más allá de lo inmediato. En la teología cristiana, Jesús es visto como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Caifás, al liderar la acusación contra Jesús, y Pilato, al autorizar su ejecución, desempeñan papeles fundamentales en ese sacrificio. Y aquí está la paradoja teológica: aquellos que conspiraron contra Jesús, en realidad, se convirtieron sin saberlo en los instrumentos de la salvación. El Evangelio de Juan nos ofrece una pista de este significado oculto. En Juan, capítulo 11, versículos 49 a 50, Caifás hace una declaración que resuena profundamente con esta perspectiva teológica. Dice: ¿no os dais cuenta de que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca? Caifás estaba, evidentemente, hablando en términos políticos, justificando la necesidad de eliminar a Jesús para preservar la estabilidad social y religiosa. Pero en el contexto más amplio, sus palabras contienen una verdad teológica profunda. Sin darse cuenta, Caifás estaba articulando el propio principio del sacrificio de Cristo. Un hombre moriría, sí, por el pueblo, pero de una forma mucho más abarcadora y redentora de lo que jamás imaginó. ¿Y qué pasa con Pilato? El acto de lavarse las manos simboliza más que una simple evasión de responsabilidad. Teológicamente, Pilato intenta distanciarse del evento más significativo de su carrera, tal vez de la historia humana. Al hacerlo, se convierte en un símbolo de la humanidad ante Cristo, el hombre que, aun reconociendo la inocencia de Jesús, elige la conveniencia sobre la justicia, la preservación del statu quo sobre la verdad. Sin embargo, la belleza del cristianismo reside en su capacidad de encontrar redención incluso en los actos más oscuros. El acuerdo entre Caifás y Pilato, que parecía sellar la destrucción de Jesús, en realidad selló el destino de la humanidad en su redención. Este pacto sombrío no era simplemente un juego de poder entre líderes terrenales, sino parte de un plan divino que trasciende la comprensión humana. Hoy en día, este acuerdo secreto plantea una poderosa cuestión teológica: ¿hasta qué punto los eventos humanos, incluso los más corruptos, están inmersos en un propósito divino mayor? La crucifixión de Jesús nos enseña que, a veces, los peores actos de injusticia pueden transformarse en actos de gracia y salvación. Caifás y Pilato, al conspirar en las sombras, desempeñaron papeles cruciales en la historia de la redención, sin llegar a comprender completamente lo que estaban haciendo. Y tal vez esta sea una de las mayores lecciones teológicas que podemos extraer de esta historia: que, muchas veces, los caminos de Dios son más misteriosos y profundos de lo que cualquier acuerdo o plan que los seres humanos puedan idear. ¿Qué sucede cuando los líderes de una era toman decisiones que moldean el destino de una civilización? El acuerdo secreto entre Caifás y Poncio Pilato para condenar a Jesús a la muerte no es solo un capítulo aislado en la historia. Es un punto de inflexión que desencadena una serie de consecuencias profundas y duraderas que reverberan a través de los siglos. A partir de la condena de Jesús, podemos trazar un mapa de las repercusiones que no solo impactaron al cristianismo, sino también a la cultura, la política y la religión a lo largo de la historia. Primero, consideremos el impacto inmediato de la crucifixión, la muerte de Jesús, quien era visto como un líder revolucionario y un profeta por muchos. No solo dejó a sus seguidores devastados, sino que también creó un vacío que necesitaba ser llenado. En cuanto las noticias se difundieron,
los apóstoles y los discípulos se encontraron ante la monumental tarea de consolidar la fe cristiana en una época de intensa persecución. El acuerdo entre Caifás y Pilatos no solo selló el destino de Jesús, sino que también dio inicio a un movimiento religioso que se esparciría como fuego entre la paja, desafiando el status quo y el dominio romano. El cristianismo, surgiendo de las cenizas de la crucifixión, rápidamente se transformó en una fuerza subversiva. Mientras las primeras comunidades cristianas enfrentaban persecuciones y dificultades, la narrativa de la resurrección y la victoria sobre la muerte proporcionó esperanza y un sentido de propósito. Los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, comenzaron a difundir el mensaje del Evangelio, llevando a una rápida expansión del cristianismo en las regiones del Imperio Romano. La cruz, que había sido un símbolo de humillación y muerte, rápidamente se convirtió en un emblema de salvación y libertad espiritual. Esta transformación no fue sin resistencia. El cristianismo enfrentó severas persecuciones, pero la lucha por la fe solidificó su base y la hizo una religión resiliente. A medida que el cristianismo se expandía, el acuerdo entre Caifás y Pilatos comenzó a ser reinterpretado. El sufrimiento de Jesús y su crucifixión se convirtieron en elementos centrales de la narrativa cristiana. Para muchos creyentes, la traición y condenación que llevaron a la muerte de Cristo no fueron vistas solo como injusticia, sino como parte del plan redentor de Dios. Esta teología del sufrimiento se volvió fundamental para la identidad cristiana, creando un fuerte sentido de solidaridad entre los creyentes que enfrentaban adversidades. Esta transformación de la narrativa tuvo repercusiones significativas en la historia, moldeando no solo la teología cristiana, sino también influyendo en movimientos de justicia social y resistencia a lo largo de los siglos. Ahora, vayamos más allá del impacto inmediato y observemos las consecuencias políticas del acuerdo. Con el tiempo, la influencia del cristianismo creció hasta convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, bajo el emperador Constantino en el siglo IV. Este cambio de paradigma tuvo enormes repercusiones, no solo para el cristianismo, sino para toda la civilización occidental. Lo que comenzó como un movimiento nacido de la tragedia de un acuerdo secreto, se transformó en una poderosa fuerza que moldeó la política, la cultura y la moralidad de Europa, y, posteriormente, del mundo. Sin embargo, este ascenso del cristianismo no fue exento de controversias. Con la religión entrelazada con el poder político, surgieron cuestiones sobre el uso y abuso del cristianismo en nombre de la política. Las cruzadas, la Inquisición y la Reforma Protestante son solo algunas de las manifestaciones de cómo la fe cristiana y la política se entrelazaron a lo largo de la historia, a menudo resultando en conflicto y división. El acuerdo entre Caifás y Pilatos, que pudo haber comenzado como una simple decisión política, terminó por agudizar las tensiones entre diferentes grupos religiosos y generó divisiones que aún resuenan hasta hoy. ¿Y qué decir de las consecuencias sociales? El cristianismo, con su mensaje de amor y perdón, también se convirtió en una voz contra la injusticia y la opresión. El legado de Jesús y su sufrimiento, especialmente bajo la conspiración de figuras de autoridad, inspiraron a muchos a lo largo de la historia a luchar contra la tiranía y la desigualdad. Movimientos como la abolición de la esclavitud y los derechos civiles, guiados por líderes que se apoyaron en la teología cristiana, pueden rastrear sus raíces en la historia del sufrimiento de Jesús y en la lucha por la justicia social. La idea de que la opresión de los inocentes debe ser confrontada y superada resuena directamente de las consecuencias de la condenación de Cristo. Las repercusiones del acuerdo entre Caifás y Pilatos se extienden hasta el día de hoy. En un mundo donde las cuestiones de justicia, ética y moralidad continúan siendo debatidas, la narrativa de la condena de Jesús sigue ofreciendo lecciones valiosas sobre el poder, la responsabilidad y la compasión. La historia no termina con la crucifixión. Sigue siendo un punto de reflexión sobre cómo las decisiones de los líderes pueden impactar vidas, moldear culturas e influir en la fe de millones. Así, lo que comenzó como un acuerdo entre dos hombres, puede verse como uno de los eventos más significativos de la historia humana, no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por cómo moldeó la trayectoria de la civilización y sigue ofreciendo lecciones valiosas. El legado de este pacto sombrío trasciende las páginas de la historia y resuena en la vida de cada uno de nosotros, desafiándonos a considerar lo que significa ser humano en un mundo a menudo dominado por intereses y conveniencias. Ahora es fundamental preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos enfrentamos a un dilema que trasciende el tiempo y el espacio, una lección que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad moral y ética en el mundo contemporáneo. Vivimos en una era marcada por incertidumbres, divisiones y conflictos.
La sociedad a menudo se ve dividida por cuestiones que van desde creencias políticas hasta ideologías religiosas. Al analizar el acuerdo entre Caifás y Pilatos, nos damos cuenta de que la búsqueda del poder y la conveniencia no es un fenómeno del pasado, es una realidad que permea la vida pública actual. Esta historia nos lleva a cuestionar: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios en nombre de conveniencias personales o políticas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer cuando nos enfrentamos a dilemas morales? El papel de Caifás y Pilatos nos enseña sobre la naturaleza humana y la facilidad con que podemos dejarnos llevar por presiones externas. A lo largo de la historia, muchos líderes e individuos han tomado decisiones que priorizaban intereses personales o institucionales en detrimento de la verdad y la justicia. Esta dinámica no nos es ajena. En la vida cotidiana, todos enfrentamos situaciones en las que la presión social o la ambición pueden llevarnos a hacer compromisos que van en contra de nuestros valores fundamentales. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos resistir estas tentaciones? Además, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad colectiva. El acuerdo entre Caifás y Pilatos no fue solo una decisión de dos hombres, fue el resultado de un clima social y religioso que permitió que la injusticia prosperara. En nuestro mundo actual, muchas injusticias aún permanecen, y la apatía puede ser tan perjudicial como la acción directa. ¿Estamos conscientes de las injusticias a nuestro alrededor? ¿Qué estamos haciendo para combatirlas? Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El testimonio de la crucifixión de Jesús también nos invita a abrazar la compasión y la empatía. El sufrimiento de Jesús bajo la mano de la injusticia nos recuerda que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de la esperanza puede brillar. Él no solo enfrentó la condena, sino que también se levantó contra ella, predicando amor y perdón hasta el final. En tiempos de crisis y dolor, somos llamados a seguir este ejemplo. La manera en que respondemos a la injusticia y al sufrimiento puede definir no solo el curso de nuestras vidas, sino también la salud de nuestras comunidades. Hoy, el mensaje de la resurrección y del perdón es más relevante que nunca. En un mundo dividido, necesitamos encontrar maneras de unirnos, de superar diferencias y de sanar heridas. El llamado a la paz y a la reconciliación debe resonar en nuestros corazones y acciones. ¿Qué lecciones podemos aprender de aquellos que lucharon por la justicia y la verdad a lo largo de la historia? ¿Cómo podemos inspirarnos en el testimonio de Jesús para defender lo que es correcto, incluso cuando esto es impopular? Esto significa que la historia del acuerdo entre Caifás y Pilatos no es un mero relato de traición, sino una invitación a la reflexión y a la acción. Es una oportunidad para comprometernos a vivir de manera más auténtica, a defender la justicia y a abrazar la compasión. Cada uno de nosotros es llamado a ser un agente de cambio en un mundo que a menudo se siente sombrío y dividido. ¿Qué harás con este llamado? ¿Cómo elegirás vivir tu vida? Teniendo en mente las lecciones del pasado. Estas preguntas nos hacen más conscientes de nuestras acciones y del impacto que tienen sobre los demás. La historia no acaba con la condena de Jesús. Continúa desarrollándose en nuestras vidas, en las elecciones que hacemos cada día. La transformación del mundo comienza en nosotros. Y la pregunta crucial es: ¿estamos listos para asumir esta responsabilidad? Debemos preguntarnos: ¿dónde estamos nosotros en esta trama? ¿Cuáles son las elecciones que hacemos cuando enfrentamos presiones? En algún momento, hemos dejado de lado nuestros valores y principios en favor de un beneficio inmediato, ya sea personal o profesional. La presión social, el deseo de aceptación y la ambición pueden llevarnos a tomar decisiones que van en contra de nuestra esencia. Y aquí está la invitación para cada uno de nosotros. Seamos guardianes de la verdad y de la justicia, incluso cuando eso requiera sacrificios o nos coloque en conflicto con lo que es popular o aceptable. El testimonio de Caifás y Pilatos nos recuerda que el silencio ante la injusticia y la manipulación puede tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, ¿cómo podemos convertirnos en voces activas en nuestras comunidades? Esto puede significar denunciar la injusticia cuando la vemos, apoyar a aquellos que son marginados, o luchar por un mundo más equitativo. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca, puede ser un paso hacia un futuro mejor. Así como la historia de Jesús se convirtió en un símbolo de resistencia y amor, también podemos ser faros de esperanza en medio de la oscuridad. Y recuerda, la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. A veces, el cambio que deseamos ver en el mundo comienza con una simple elección personal. Optar por la empatía en lugar de la indiferencia, por la acción en lugar de la apatía. ¿Cómo podemos, a diario, vivir con integridad y autenticidad, buscando no solo nuestro bienestar, sino el bienestar colectivo? Ahora,
Toma este impulso y llévalo adelante. Da un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, para que más personas puedan tener este aprendizaje. Juntos podemos inspirar una ola de cambio que resuene más allá de nosotros. Porque, al final de cuentas, la historia de Caifás y Pilatos no es solo sobre traición. Es un llamado a la responsabilidad, una oportunidad para levantarnos contra la injusticia y vivir una vida que refleje los valores que realmente importan. Y para ti que te interesan las curiosidades y sabidurías bíblicas, aquí te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira la carta que Caifás escribió en su lecho de muerte, rompiendo el silencio y reconociendo quién fue Jesús. Te impactará. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.